Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. La elección de Itachi capítulo 11, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers miembros del canal están activados si decides apoyarme y ver los fics antes, link del Discord del canal y fic en la descripción. Chayun se había negado a irse. Sakura le había explicado que su presencia podría molestar a la pequeña, que los exámenes tradicionalmente se realizaban sin nadie cerca de ella, que si Mikoto tenía dolor y pedía ayuda, debía permanecer impasible. La mujer había sonreído, esa dulce sonrisa maternal que la hacía hermosa, y había dicho que se quedaría de todos modos. Sakura se había rendido. Si le hubieras preguntado por qué, habría sido incapaz de responder. El chakra verde rodeaba sus manos como guantes de luz. El corazón del niño latía a un ritmo normal. Sus pulmones estaban sanos. No había detectado nada en los vasos sanguíneos ni a nivel del hueso. El ninja médico frunció el ceño. Lo había sospechado tan pronto como vio el rostro de Mikoto, su nariz recta, sus labios finos que tanto le recordaban a Itachi y Sasuke. El problema no venía de su cuerpo. Era la red de chakras la que estaba mal. Chayun había querido explicarle lo que sufría su protegida, pero Sakura la detuvo inmediatamente. Ella quería hacer su propio diagnóstico. No tenía ninguna duda de que Itachi debió haber traído a varios médicos e incluso algunos ninjas médicos a esta habitación. ¿Qué había hecho con ellos después? No quería pensar en ello, pero era posible que se hubieran perdido algo. La mayoría de los casos considerados insolubles se debían a diagnósticos apresurados hechos por un profesional demasiado prestigioso como para ser cuestionado. Sakura no quería caer en esta trampa. Demasiados de sus médicos subordinados prefirieron ahorrar un cuarto de hora en el examen del paciente adivinando el problema y yendo directamente a escanear el área culpable. A menudo tenían razón, por supuesto. Cuando un ninja tenía una pierna negra e hinchada, era razonable sospechar que el problema no estaba en el intestino delgado. Pero, como ella había insistido más de una vez, cuando uno tiene el lujo de tiempo, no se olvida de hacer un examen completo. Aunque pensáramos que sabíamos perfectamente dónde estaba el defecto, aunque nos dijéramos que por supuesto, con los antecedentes familiares, necesariamente habría un defecto cardíaco, una de cada 20 veces el problema venía de los riñones y perdíamos semanas en tratamientos inútiles antes de que un médico un poco más inteligente que los demás hiciera un nuevo diagnóstico. Por eso Sakura comenzó su segundo examen por los pies y fue subiendo lentamente, meticulosamente, notando cada rareza, cada perturbación del chakra, y solo entonces, cuando tuvo una imagen confiable, colocó suavemente sus manos sobre los ojos del niño. Las anormalidades saltaron a su vista, sin juego de palabras. Parásitos. Los ojos exigían un exceso de chakra, como un manjeki permanentemente activado, como Uchiha Itachi, una parte de ella respiraba. Guardó cuidadosamente la observación en un rincón de su memoria. Pero no solo eso, no, había más que eso. Sakura refinó su chakra, cuidadosa de no perturbar el frágil equilibrio que sentía bajo sus dedos. La comprensión la golpeó como un puñetazo. Esos ojos eran bombas de tiempo. Los vasos eran estrechos, delgados como los de la civil que era, y a través de ellos pasaba una cantidad irrazonable de chakra que alimentaría los ojos inútiles. Demasiada presión en un tubo demasiado fino. Un día los vasos estallarían y el chakra se perdería en el cuerpo del niño, debilitando los órganos a su paso y finalmente desapareciendo. Más chakra, más energía vital. Dada la magnitud del flujo, Mikoto moriría en ese mismo día. Había que reducir la presión. Agrandar las venas de los chakras, fortalecerlas o disminuir el suministro de chakras a los ojos. Preferiblemente una mezcla de los tres. Ya era impresionante que la niña hubiera sobrevivido todo este tiempo. Sakura consideró retirar la mirada por un momento, luego descartó la idea. Si el niño hubiera tenido dojutsu normal, las venas se habrían reorganizado para distribuir el chakra hacia otros lugares, pero ese no fue el caso. Ella tenía que cargar con una anomalía grotesca que seguiría bombeando y bombeando, incluso si los ojos mismos desaparecieran, bombeando hasta que no fuera más que una muñeca sin vida en su cuna. Todo su sistema fue organizado para satisfacer el apetito gigantesco de esta versión bastarda del Sharingan. ¿Este Shuisui alguna vez supo que tenía una hija? Sakura-san, es... Sakura se giró hacia la voz demasiado rápido para que los ojos civiles pudieran seguirla. Un kunai ya estaba a medio salir de su bolsillo cuando se dio cuenta de que solo era Chayun, sus pequeños ojos abiertos ante la amenaza del arma.
Absorta en su examen, había olvidado la presencia de la otra mujer en la habitación. Ella no está acostumbrada a los ninjas, y mucho menos a los ninjas médicos. Ella no sabe que nunca se debe interrumpir a un médico mientras está trabajando. Por lo tanto, es probable que ella nunca estuviera en la misma habitación que un ninja médico que estaba siendo examinado. En este caso hay dos posibilidades. O bien pidió a otros médicos que asistieran a los exámenes y estos se negaron, poco probable, de lo contrario no me habría pedido, o bien nunca había pedido asistir a un examen antes. Entonces, ¿por qué me lo preguntas? Posibilidad 1. Le inspiro más confianza. Improbable. Los buenos ninjas médicos suelen ser kunoichi retiradas. Todo el mundo confía en las mujeres mayores. Posibilidad 2. El síndrome ha empeorado recientemente. Probable. Para comprobar, el análisis tardó aproximadamente un segundo. Disculpe, dijo guardando su arma, me sorprendió. Incluso después de todos estos años, Sakura todavía no podía acostumbrarse a la inmensa brecha entre sus habilidades físicas y las de los civiles. Ser una kunoichi la hacía irrevocablemente diferente de cualquiera que nunca hubiera experimentado el entrenamiento militar de una aldea oculta. Para alguien como ella, que había pasado su infancia anhelando ser normal, la píldora fue difícil de tragar. Vamos, se regañó a sí misma. Este no es momento de quejarse. Eres una kunoichi de Konohagakure y tienes un caso que resolver. No, soy yo quien se disculpa, dijo Chayun suavemente. Solo quería preguntarte qué piensas de Mikoto. Sakura le sonrió al niño que la miraba con ojos ciegos y se giró hacia el gerente. El diagnóstico no es difícil de establecer, explicó con su tono más profesional. Mikoto-chan posee un dojutsu que actúa como un Sharingan activado permanentemente y consume demasiado chakra. Sus vasos no han logrado adaptarse a la magnitud del flujo que pasa a través de ellos y por tanto están cerca de romperse. El niño ni siquiera reacciona ante esta fría conclusión. Ella debió haber escuchado eso docenas de veces. ¿Cómo es tener 10 años y saber que estás condenado? Era imposible predecir cuándo se romperían sus vasos sanguíneos. El flujo era demasiado aleatorio para eso. Sakura no podía comprender lo que podía estar sintiendo. ¿Hay alguna manera de ayudarlo? El tono de Chayun era suplicante. Tengo que pensarlo. Pero antes que nada, ¿sabes si la madre tenía un dojutsu funcional? No, ella no era una ninja. Era predecible si hubiera sido posible saber exactamente qué mezcla había causado la aberración en los ojos de la niña, Itachi podría haber seguido el rastro y buscado un precedente, un tratamiento que ya se hubiera utilizado. Excepto que no lo sabíamos. En este caso probablemente se trate de un dojutsu latente en la madre que reaccionó mal con el Sharingan. Si no te importa, necesito pensar un momento. Entonces te dejo. Si necesitas algo no dudes en llamarme. Te veo luego, ¿de acuerdo, Mikoto? Sí, Chasan, dijo la niña, sonriendo en dirección aproximada al gerente. Al salir de la habitación, Sakura sacó un trozo de papel y comenzó a escribir sus hipótesis. Ella sabía muy bien cómo funcionaba el Sharingan. Kakashi-sensei a menudo necesitaba que los suyos fueran cuidados, los implantes tendían a reaccionar de manera impredecible, y le había dejado estudiarlos en detalle. La red de chakras, la diferencia entre un ojo testigo y el Sharingan, la forma exacta en que la energía se distribuía entre las capas del globo ocular dependiendo de la técnica, ella lo sabía todo. Y no le sirvió de nada. La niña no tenía el Sharingan, sus ojos eran una anomalía trágica. Lo que Sakura necesitaba era información a nivel genético. ¿Cómo se imponía el Sharingan? Si era un solo gen o una mezcla, la influencia del chakra y su manipulación, recesivo o dominante. Los Uchiha habían estudiado todo esto en detalle, por supuesto. Era su ojo precioso y tenían que saberlo de memoria. Pero no se encontraron documentos después de la masacre del clan, ya sea que estuvieran escondidos en escondites accesibles solo para un Uchiha o que Itachi los hubiera quemado. Obviamente, esta información difícilmente podría ser adquirida en un laboratorio. No era como si fuera posible tomar un poco del esperma de Sasuke e impregnar a prisioneras de guerra femeninas para examinar a los niños resultantes. Sakura sabía muy bien que a algún ninja médico no le frenarían las barreras morales. La ética médica no era muy valorada en una aldea ninja. La única razón por la que se había rechazado este experimento era el tiempo y los recursos excesivos que requeriría. Todo lo que Sakura sabía era que los Uchiha solían casarse entre sí. Esto no le ayudó mucho. Las causas bien podrían ser culturales. Un clan conocido por su estrechez de miras no tendía a acoger a extraños en su seno. Ella escribió un estudio de dojutsu específico para cada paciente y tachó la línea. No podía tratar el problema desde la raíz.
tuvo que abordar los síntomas directamente. Agrandad los vasos, escribió con letra clara en la parte superior de la hoja. Fortalece los vasos sanguíneos, añadió en el medio. Disminuye el flujo, terminó abajo. Entonces, mientras la niña se quedaba dormida, Sakura pensó. Una hora más tarde, estaba descargando su frustración en sus katas de taijutsu. 1, 2. 1, 2. Izquierda, derecha. Puño, puño. Golpea, golpea, agáchate, golpea el estómago, muévete a la derecha, golpea las costillas, levántate, se da la vuelta, retrocede, los médicos siempre tienen que esquivar, viene hacia ti, date la vuelta, golpea. Sakura gimió, apartando un mechón de cabello rosado empapado en sudor. Fue muy frustrante. Le habría bastado medio segundo para destruir todos los árboles en un radio de 10 metros y parte del suelo con ellos. En lugar de eso, amordazó cuidadosamente su chakra y dejó cortes ridículos en la corteza que golpeó con sus puños. Y ni siquiera podía culpar a las contingencias externas. Fue su propia lección. Sakura sabía que el estilo de lucha de Tsunade, que había heredado, adolecía de la debilidad significativa de su dependencia del chakra. Sin la energía azul, los cráteres devastadores se convertían en madrigueras, los golpes que esparcían los órganos internos de la víctima a lo largo de 5 metros se sentían como caricias inocentes y golpear una pared a máxima potencia solo resultaba en un dolor agudo en la mano. Entonces entrenó sin chakra para asegurarse de que cualquier enemigo que la privara de sus reservas antes de atacarla se enfrentara a una sorpresa muy desagradable. Cuando le explicó su decisión, Shisou le dio una lista de katas tan larga como su brazo, que practicaba siempre que tenía un momento libre. Al principio, Lee había sido un buen compañero para poner a prueba su progreso, luego le habían dado un trío de genin de ojos brillantes y había puesto su corazón y alma en su crianza. Por cierto, ¿no debían tomar pronto los exámenes Chunin? Tendría que averiguarlo. Por suerte, siempre había viejos amigos dispuestos a ofrecerle un par de horas de su tiempo. Sakura recordaba muchas tardes en las que Naruto tenía que llevarla a casa porque estaba muy cansada. Ella nunca sería una especialista en taijutsu. Ella ni siquiera se acercó a Rock Lee. Pero ella no estaría indefensa si su chakra estuviera sellado y eso era lo que importaba. Que el primer idiota que intente incriminarla entienda que puede que no haya estado en la mayoría de los libros de bingo, pero por los kami, ella era la estudiante de una mujer cuya página en todos esos libros estaba marcada huir al ver en rojo. Por supuesto, aunque sabía por qué era importante practicarlos, los katas seguían siendo eminentemente frustrantes. Al fin y al cabo, se trataba de descuidar deliberadamente uno de sus mayores activos, su monstruosa fuerza. Justo ahí, ahora mismo, habría sido infinitamente más satisfactorio para Sakura cavar un cráter y arrojar suficientes árboles en él para calentar Konoha durante 1 mes y medio, excepto que no podía. Los kami llegaron en su ayuda, no pudo dejar ni un solo rastro de su paso, y no hubo nada más distintivo que la carnicería que Sakura causó cuando se enojó mucho. Así que encadenó esos malditos katas, zigzagueando entre los troncos, y maldijo en voz baja a ese paranoico irredimible que era Uchiha Itachi. ¿Cómo se atreve? ¿Por quién la tomó? ¿Parecía tan poco confiable? O por el contrario, parecía demasiado inocente, con su cabello rosado, su piel pálida y sus ojos verdes. Patada circular, apoyarse en el objetivo para recuperar el equilibrio, seguir con una patada recta con la misma pierna. ¿Cómo podría ella preocuparse por un hombre que, bajo el pretexto de ponerla a prueba, la estaba usando como a una simple sirvienta? Fue un insulto a su orgullo como kunoichi y médico. Sakura dejó de golpear, sus nervios estaban demasiado sensibles. Se arriesgó a destruir un árbol sin darse cuenta. Él la estaba insultando y ella no podía hacer nada al respecto. Fue exasperante. Él era demasiado valioso para la aldea y, más prosaicamente, demasiado poderoso para que ella le hiciera pagar. Pero ella no era débil, pero Uchiha Itachi, incluso enfermo, incluso a meses de morir, seguía siendo un monstruo comparado con ella. Aún así, lo que hubiera dado por poder romperle la mandíbula. Porque Mikoto no era una prueba. No debería usar su genio médico para curarla. La operación que iba a realizarle a la niña no se parecería en nada al tratamiento que le haría Itachi. Y el Uchiha lo sabía, maldita sea, definitivamente lo sabía, cualquier ninja médico realmente bueno lo habría notado. Esta no era una prueba para ver si Sakura tenía el talento suficiente para confiar en su salud. No, el desertor aprovechó la situación para enviarlo a tratar a un miembro de su familia con total confidencialidad. Lo cual Sakura podía entender, por supuesto, un hombre con la historia de Itachi tendría que estar dispuesto a hacer mucho para proteger a los suyos, pero por los kami, ¿por qué no se lo dijo?
Acepto que me lleves a donde quieras y a cambio, quiero que Hounin Naruno cure a alguien por mí. Eso sí que hubiera sido honesto. Un acuerdo adecuado. Pero no, eso habría implicado que el hombre estaba siendo franco. No podíamos permitir algo así, ¿verdad? No, tenía que presentárselo como una prueba. ¿Qué esperaba? ¿Que ella se negara si no consideraba la tarea lo suficientemente compleja? ¿Pensó que ella era un monstruo? Una niña estaba enferma. Si le hubiera dicho la verdad la habría curado. Y eso fue probablemente lo que le dolió. Que el hombre estuviera tratando de manipularla para que tratara a un niño. ¿Cómo se puede confiar tan poco en los demás? ¿No era obvio que iría a curar a Mikoto? ¿Por qué mentir sobre algo tan simple? ¿Cómo se suponía que iba a pasar semanas en compañía de un ser tan paranoico y manipulador? Mirando hacia atrás, Sakura maldijo su ingenuidad. Itachi se había convertido en Capitán Anbu a la edad de 13 años. Unos meses después, masacró a casi todo su clan y se unió a una de las peores organizaciones criminales conocidas. ¿Cómo pudo imaginarse que tendrían una relación normal? ¿Que su paciente confiaría en él? Toda su vida lo había llevado a la soledad y a la desconfianza. Solo basta mirar cómo ayudó a su hermano. ¿Qué persona en su sano juicio pensaría que estaba haciendo lo correcto al sembrar un odio terrible en el corazón de un huérfano de 7 años? Después de eso, se convirtió en el compañero habitual de Oshigaki Kisame. Ella había visto los libros de bingo del País del Agua. El hombre era un sádico en armonía con una espada con un fondo sorprendentemente sangriento, incluso para un arma shinobi. ¿A cuántas personas inocentes había asesinado delante de los ojos de Itachi? El ninja de Konoha había sentido ganas de gritar la primera vez que Oshigaki violó y luego asesinó a una mujer no muy lejos de él, un crimen que, según la información de Konoha, le gustaba. Había susurrado el nombre de Sasuke para evitar abalanzarse sobre su compañero y obligarlo a detenerse. ¿Cuánto tiempo había pasado hasta que ya no necesitaba contenerse? Antes de que la crueldad y el horror sin sentido se convirtieran en parte de su vida, como el asesinato era parte de la de Sakura. La kunoichi se estiró. Debía ser como Shizune, se dio cuenta, demasiado irremediablemente marcado por su deber como para ser capaz de reeducarse en las relaciones humanas. Si ella hubiera esperado algo más, habría sido culpa suya por pasar por alto un aspecto tan obvio de su paciente. Una máquina en el cuerpo de un hombre, eso era lo mejor que podía esperar. Pero aún así, siendo manipulada tan fácilmente, su ego no se recuperaría pronto, no, si después de varias semanas con Uchiha Itachi, ella todavía tenía ego. ¡Qué dolor! Suspiró mentalmente mientras caminaba de regreso al orfanato. Cierra los ojos, susurró Sakura a la chica. Sí, Shinobi-san. Ahí está bien. Ahora estás a salvo. Estoy velando por ti. Estás a salvo. Puedes dormir. La tensión que recorría los hombros de Mikoto desapareció abruptamente. Sakura liberó el chakra verde que había enviado. La niña no se despertaría hasta el día siguiente. Colocó sus manos sobre sus párpados cerrados y respiró profundamente. Los vasos oculares de Uchiha eran cosas frágiles, propensas a romperse y terriblemente sensibles al chakra extraño. En Mikoto, este defecto solo se amplificó. Sakura entendió por qué el niño nunca había sido tratado. Cualquier médico en su sano juicio habría declarado que la operación era demasiado arriesgada. Un poco de su chakra se filtra hacia el chakra médico, una irregularidad, una pequeña pérdida de control y los vasos explotarían. Para tener éxito, se necesitó algo más que un excelente control. Se requería un control perfecto. Porque ese era el verdadero desafío de este caso, lo que los médicos tuvieron que decirle a Itachi. El niño era tratable, siempre y cuando tuviera más control del que ellos tenían. No se trataba de lograr una hazaña médica o desarrollar un método revolucionario como el que tendría que hacer para tratar a los Uchiha. Solo necesitaba el mejor control posible. Sakura se puso a trabajar. Durante horas, en la oscuridad de la habitación, modeló un chakra de un verde tan pálido que parecía amarillo, para llevarlo muy suavemente, muy delicadamente a los vasos debilitados. Con cada pasada, ejercía un poco de presión sobre los vasos para separarlos. Con cada pasada, temía que su chakra, sumado al que ya circulaba en los vasos sobrecargados, fuera la gota que colmara el vaso y rompiera las tuberías. Suavemente. Un poco de chakra. Delicadamente. Ampliar, fortalecer. De nuevo. De nuevo. Y otra vez. Hasta que el flujo se regule, la presión disminuye. Una gota de sudor rodó por la sien de Sakura. Sobre todo, no te impacientes. Si se apresuraba, el castillo de naipes que estaba construyendo se derrumbaría y se llevaría a Mikoto con él. Suavemente. Delicadamente.
El tiempo se le escapó entre los dedos como granos de arena. No habría sido capaz de determinar la hora o incluso si era de día o de noche. Entonces, por fin. Ella se enderezó. Todavía apoyando sus dedos sobre los ojos cerrados de su paciente, examinó su trabajo. Los barcos eran más grandes y más duraderos. Mikoto viviría. Tambaleándose, salió de la habitación oscura. Ella no había dado ningún paso cuando Chayun se acercó a ella. ¿Cómo está ella? Bien, respondió Sakura con voz ronca. Mientras sus reservas de chakra no aumenten, no tendrá ningún problema. Para que ella pueda tener una vida normal, susurró Chayun, secándose una lágrima. Gracias, Aruno-san. Estaré en deuda contigo por siempre. Sakura solo soñaba con una ducha y una cama, pero de todos modos aclaró. Ella no tendrá una vida normal. Uchiha-san te habló del chakra, ¿no? Es la energía que usan los shinobi para sus técnicas. Somos los más hábiles manipulándolo, pero todos los seres vivos lo tienen, incluso civiles como Mikoto-chan o tú, Cha-san. Y sobre todo, un bostezo lo interrumpió. Es sobre todo una energía tanto física como mental. Supongo que Mikoto-chan no tenía la intención de convertirse en una ninja. No, dijo Chayun definitivamente. Pero tampoco podrá realizar un trabajo físico como trabajar en el campo. Cualquier cosa que aumentara su fuerza física aumentaría sus reservas de chakra y la pondría en peligro. No es nada serio. Encontraremos otro trabajo. Gracias de nuevo, Aruno-san. Chayun hizo una reverencia. Solo cumplí con mi deber, respondió Sakura cortésmente. Luego se dirigió hacia la habitación que le había indicado el gerente. Al pasar, como por accidente, rozó el brazo de la mujer. Un pulso de chakra atravesó el sistema subdesarrollado de Chayun y regresó a él. Sakura agregó la información que dedujo de esto a la lista de cosas que Uchiha Itachi debería haberle dicho. Esa misma mañana, se dirigió hacia la guarida donde la habían retenido. Itachi le había dado una semana. Ella había estado ausente durante 4 días. Cuando llegó, el desertor la estaba esperando. Sígueme, dijo antes de darse la vuelta. Ella se estaba preparando para correr cuando él la detuvo. Señorita Aruno. Sakura se congeló. Gracias. Dándole la espalda, ella asintió. Capítulo 12. Vamos a pasar la noche aquí, dijo Sakura. Itachi asintió. Yo me encargaré del segundo turno, añadió. Su compañera la miró fijamente durante un largo rato. Cuando solo había 2 turnos, el segundo tenía fama de ser el más difícil. Había que interrumpir un sueño a menudo demasiado corto y enfrentarse a una jornada 3 horas más larga, la duración estándar de una guardia. Sakura apenas resistió el impulso de preguntarle en voz alta si pensaba que ella no podía hacerlo. Ella estaba nerviosa. La presencia constante y silenciosa de Uchiha Itachi la mantenía alerta. Una desconfianza instintiva hacia el lobo feroz de Konoha y un deseo feroz de demostrar que era tan capaz como cualquier Jounin le impedían relajarse. Pero al permanecer tan tensa, reveló su nerviosismo a Uchiha y tal vez reforzó su juicio sobre ella, y ser consciente de ello la empujó aún más hacia sus atrincheramientos. Era un círculo vicioso. Y ahora el hombre la miró como preguntándose si no sería mejor si él mismo, el ninja más poderoso de los dos, tomara el segundo turno de guardia, como si no fueran un equipo del cual ella fuera la líder, sino 2 shinobi de diferentes lealtades viajando juntos. Como si no tuviera que obedecer sus órdenes. Como si no conociera sus propias habilidades lo suficientemente bien como para saber si era capaz de realizar un turno excelente y estar en su mejor forma al día siguiente. Sakura se dio la vuelta y encadenó un puñado de focas que dieron lugar al refugio donde dormiría esa noche. Ella sabía perfectamente lo que estaba pasando. Uchiha Itachi le recordaba a Sasuke, y la forma en que la había clasificado como demasiado débil para ser importante, sin ninguna malicia sino como un simple hecho, traía al primer plano los recuerdos del desprecio de su ex compañero y la patética niña que había sido. El hombre, sin saberlo, estaba jugando con sus inseguridades más profundas, y Sakura se culpaba a sí misma por no haber superado todavía ese período humillante de su pasado. Ella había pensado que ese peso había quedado atrás y descubrió en el peor momento posible que no era así. Buenas noches, Uchiha-san, dijo a pesar de todo, demasiado orgullosa para admitir lo mucho que la afectaba su presencia. El hombre asintió en respuesta antes de subirse a una rama para comenzar su vigilancia. No había dicho una palabra desde que empezaron a correr. Sakura se fue a la cama. Cuando se despertó, al principio fue lentamente, luego con un sobresalto en cuanto notó la posición de la luna.
Sakura estaba orgullosa de su percepción del tiempo, la cual solo perdió durante una operación, y este séptimo sentido sumado a la posición de la estrella le informaba que habían pasado 5 horas desde que se había quedado dormida. Itachi debería haberla despertado 2 horas antes. Sakura apenas controló su frustración. No la había despertado. Aparentemente había decidido tomar ambos turnos de guardia, como si ella fuera solo una genin incapaz de mantener la guardia adecuadamente. El vil, endogámico y matricida bastardo podría haberle escupido en la cara y el insulto no habría sido más doloroso. Hasta ahora, Sakura había temido principalmente no poder curar a Itachi a tiempo o recibir una visita inesperada de Akatsuki en busca de su oveja perdida. Nunca había considerado seriamente que la misión podría fracasar porque simplemente demostraría ser incapaz de tolerar a su paciente. Se dio cuenta al ver la silueta del desertor entre los árboles, un importante error de juicio. Lo peor parte, pensó, preguntándose qué decirle, era probablemente que una parte de ella entendía su razonamiento. Incluso con su síndrome progresando cada vez más rápido, debido a ello, de hecho, y al agrandamiento de sus vasos de chakra, él todavía era absurdamente poderoso, mucho más que una Jounin como ella, aunque Sakura sabía que estaba claramente por encima del promedio para su rango. Y después de todo, ¿no había hecho todo lo posible para que pareciera que era una médica en lugar de una luchadora? Difícilmente podía culparlo por dejarse engañar también. A pesar de todo este fino razonamiento, la verdad seguía siendo la misma. Sakura se sentía humillada. «Me tocará mi turno», anunció mientras subía a una rama. Escuchó un asentimiento en la oscuridad y eso fue todo. El hombre no hizo ningún movimiento para bajar, y nada en su actitud sugería que había relajado su vigilancia. Pasaron 10 minutos increíblemente incómodos, y entonces Sakura estalló. «Nos vamos», dijo ella. Ella comenzó a correr sin mirar atrás y bendijo a los kami por no darle al Sharingan la habilidad de ver a través de la materia. No podría haber soportado que el desertor mirara las lágrimas de furiosa frustración que brotaban de las esquinas de sus ojos. Con el número de matrícula 012-561 se observó la parte posterior de su protector de frente. Contrariamente a lo que creían algunos ninjas, el entrenamiento raíz no eliminaba todas las emociones. Simplemente los redujo a un nivel aceptable para máquinas de matar. El número de registro 012-561, por ejemplo, era plenamente consciente de que se encontraba en un estado de intensa confusión. Desafortunadamente para él, a pesar de conocer la razón de su situación emocional, no estaba más cerca de superarla que cuando le dieron su protector de frente modificado. Debajo del número que lo identificaba ahora estaba grabada la inscripción Saru. Sonaba como el nombre de una misión. De hecho, según su superior, era un nombre de misión, pero este, a diferencia de los anteriores, sería definitivo. 012-561 no era ajeno a la práctica de los nombres. Le habían enseñado que la gente recordaba una cadena de sílabas con más facilidad que una cadena de números y no se conocía ninguna cultura en la que 012-561 fuera un apellido aceptado. Además, cuando surgió la necesidad, 012-561 recibió un seudónimo apropiado a las necesidades de su misión. Pero hasta ahora nunca se le había dado un nombre definitivo. ¿Cuál es el punto? Ya tenía un número de registro para identificarlo. Si hubiera sido cualquier otro shinobi, 012-561 habría recurrido a sus compañeros para comprobar si estaban en una situación similar y si sabían el motivo. Siendo miembro de Racine, la idea ni siquiera se le ocurrió. Él era el miembro de mayor rango del grupo y el encargado de su misión. Si él no tenía información, tampoco la tenía nadie por debajo de él en la jerarquía. ¿Debe ser llamado por su nombre de misión? Después de todo, la palabra estaba grabada directamente debajo de su número. Pero los nombres de las misiones estaban reservados para las interacciones con extraños, y Saido no había insistido en que, aunque estuvieran fuera de la raíz, las dos personas que iban a unirse a ellos no debían ser consideradas extraños. Era necesaria una sana desconfianza hacia Uchiha Itachi, un elemento libre y por lo tanto impredecible, pero Haruno Sakura sería el líder de la misión y su superior directo. Cualquier intento de ocultar información, incluso algo tan benigno como un número de registro, sería una ofensa imperdonable según los códigos de la raíz. Si hubiera sido capaz de sentir orgullo, sin duda 012-561 lo habría sentido en ese momento. Tal como estaban las cosas, era consciente del honor que era servir directamente bajo una persona de tan alto rango, tan vital para el funcionamiento de la aldea, pero era un conocimiento puramente intelectual que no tenía impacto emocional.
012-561. Finalmente tomé una decisión. A partir de ahora y por tiempo indefinido, seré 012-561. Saru informó a los 6 shinobi frente a él. Sí, 012-561. Saru, Taicho, respondieron todos al unísono. La confusión dio paso a una profunda satisfacción. 012-561. Saru había resuelto un problema y ahora podía concentrarse en su misión. Entonces la mujer de la izquierda menos 012-987, recordó, dio un paso adelante. Soy 012-987, Sakana. 013-467, Inu, declaró el hombre a su derecha cuando ella se unió a las filas. 012-396, Neko. 014-376, Tokage. 014-431, Nousagi. 015-807, Uma, terminó el único chunin del grupo. 012-561, Saru anotó estos nuevos elementos en un rincón de su memoria. Ahora que todo estaba en orden, podía distribuir sus directivas. 015-807, Uma, prepara el edificio médico para recibir a Arunosama, y 00-2601. 013-467, Inu y 012-987, Sakana, coloquen las trampas estándar alrededor de la propiedad, código 6, luego esperen a Arunosama y Uchiha Itachi, número de registro 00-2302. 014-376, Tokage, 014-431, Nousagi, preparen las habitaciones. 012-396, Neko, tú estás a cargo de la comida. Los shinobi asintieron y se dispersaron. 012-561, Saru se acercó a las bolsas que estaban apoyadas contra la pared y comenzó a desempacarlas. Estaba en el proceso de sacar un poste de entrenamiento de un pergamino de almacenamiento cuando 012-987, Sakana, su segundo en esta misión, se materializó ante él. Arunosama y Uchiha Itachi han sido vistos, declaró la Kunoichi. 013-467, Inu los conduce a la finca. Verificar el progreso de las tareas de 014-376, Tokage y 014-431, Nousagi y ayudarlos si es necesario. En caso contrario, llame al 013-467, Inu. Sí, 012-561, Saru, Taicho. 012-561, Saru terminó de plantar el poste, guardó los pergaminos restantes y llegó al corazón de la propiedad justo cuando llegaban Aruno Sakura y Uchiha Itachi. El hombre todavía llevaba puesta la capa de nube roja de Akatsuki, notó. Arunosama, se presentó. Mi nombre es 012-561, Saru y 010-420, Saido no me puso a cargo de este equipo. 012-561, Saru. Repitió la Kunoichi. ¿Saru es el nombre de tu misión? Sí, Arunosama. Por alguna razón desconocida, la Kunoichi pareció contener un suspiro. 012-561, el propósito de sus nuevos nombres es que sean más fáciles de recordar. Poner números por delante va en contra de ese objetivo, ¿lo ves? 012-561, Saru la miró fijamente. Después de unos segundos, se hizo evidente que el Jounin estaba esperando una respuesta. 012-561, Saru decidió que su razonamiento tenía sentido y que lo entendía. Sí, Arunosama, declaró. Entonces, ¿cómo te llamas? 012-561, Saru, Arunosama. Curiosamente, esa no parecía ser la respuesta que su superior esperaba. La escuchó murmurar algo y creyó captar el nombre del líder de la raíz y algunos comentarios vagamente insultantes sobre las habilidades intelectuales de 010-420, Saidono, luego ella lo miró de nuevo. Escucha, durante la duración de esta misión, usa solo tus nombres de misión, ¿de acuerdo? No son tus números. Sí, Arunosama. Está bien. ¿Cómo te llamas? Saru, señor Aruno. Esta respuesta pareció satisfacerla. Saru-san, ¿puedes mostrarnos los alrededores? Terminar con las instalaciones médicas. Sai me envió un chunin con entrenamiento médico, creo. Sí, Arunosama, chunin 015, Uma, se corrigió. Ella pareció aliviada. Bien. Vamos. Rápidamente les mostró los edificios.
Tokage y no Usagi terminaron de limpiar y se unieron al recorrido. Neko preguntó sobre posibles restricciones dietéticas y, tras recibir una respuesta negativa, solicitó y recibió permiso para ir a abastecerse de suministros básicos. Sakana aprovechó la visita para hacer una lista de las trampas utilizadas alrededor de la finca, que Aruno-sama absorbió con la práctica de los profesionales. Cuando llegaron a las salas reservadas para uso médico, Uma estaba terminando de guardar el equipo que había traído. Saru notó varias herramientas y libros fuera del plan de estudios médico estándar proporcionado a los médicos Root, pero Aruno-sama pareció reconocerlos como suyos. Apartó de su mente la hipótesis de la insubordinación de Chunin Uma. La posesión de libros fuera del currículo estándar requería una autorización previa que, según su información, Uma no había solicitado. Aruno-sama saludó al Chunin con una reverencia. Soy 015-807 Uma, formación médica nivel 3. 015-807, a partir de ahora nos dirigiremos a usted solo por el nombre de su misión, corrigió Saru. Bien, Saru Taicho. Soy Uma, entrenamiento médico de nivel 3, continuó, dirigiéndose a Aruno-sama. Escuchó. Saru-san, muéstrale a Uchiha-san su espacio vital. Os dejo libre para organizar los lugares. Descansar. Saru hizo una reverencia y se fue, llevándose consigo a Sakana y a Uchiha Itachi. Sakura observó al grupo alejarse con marcado alivio. Gestionar a los miembros de la raíz era a menudo agotador. ¿Cómo podían ser tan ciegos a todo lo que tuviera que ver con las relaciones humanas? No comprendieron intuitivamente que un nombre debía llevarse solo, no asociado a un número de matrícula. Ella meneó la cabeza con desesperación. Iniciar Asahi en el comportamiento humano había sido bastante complicado. No tenía intención de repetir la hazaña con toda la unidad, especialmente considerando los métodos muy carnales que había empleado con su ex compañera de equipo. El aprendiz del Hokage no necesitaba ese tipo de reputación. Sin embargo, tendría que acostumbrarse a estar rodeada de personas socialmente discapacitadas, porque su séquito estaría formado únicamente por ellas durante la duración de esta misión. Puede que el Uchiha tuviera una mejor comprensión de las sutilezas sociales, pero su desprecio por ellas lo hacía casi más difícil de manejar que los subordinados de Sai. Ellos, al menos, le obedecerían ciegamente. Al ex desertor no le preocupaban tales restricciones. Y ese era el quid del problema, ¿no? Al contrario de lo que esperaba cuando pasó su prueba, Uchiha Itachi no respetó su autoridad. Durante todo el viaje, él había permanecido en silencio, sin decirle una palabra de disculpa por no dejarla tomar el turno que ella misma se había asignado. La segunda noche, Sakura había mantenido deliberadamente el mismo arreglo. Tomar el giro más fácil se habría sentido como una derrota y, por los kami, se negó a hacerlo. Ella había dormido como una pluma y se había despertado a tiempo para hacer su turno, pero Itachi no había dado ninguna señal de irse a dormir. Como mucho, había dormitado 2 horas mientras ella observaba los alrededores. Ojalá la hubiera despreciado abiertamente. Pero no, él simplemente actuó como si ella fuera solo parte del escenario. Se comportó de la misma manera que su hermano cuando ella todavía estaba en el equipo 7, menos el desprecio. Tal vez la creía incapaz de curarlo, contra todo pronóstico. Quizás estaba pensando en cosas más importantes. Tal vez tenía la idea arraigada en él de que la medicina era solo una habilidad civil, secundaria para un ninja, y que convertirla en su especialidad convertía a Sakura en una kunoichi de segunda categoría. La joven apretó los dientes. Ahora que ya no estaba directamente sujeta a su presencia silenciosa, la frustración dio paso a una emoción que recibió con mucha más satisfacción. Uchiha Itachi la estaba poniendo de los nervios, pura y simplemente. Pero, como atestiguan los kami, ni siquiera ese sociópata insufrible pudo debilitar su resolución. Konoha necesitaba el Sharingan, incluso si Shizou no podía revelar exactamente por qué, y Konoha tendría el Sharingan. Sakura se sentó y se puso a trabajar. 2 horas, 3 libros y una revisión exhaustiva de los registros médicos de Itachi después, tenía una idea más clara de cómo proceder. El primer paso, por supuesto, sería interrogar al propio Uchiha sobre la evolución de sus síntomas desde su último examen. Luego realizaría un examen completo y luego tomaría algunas mediciones sobre la reacción del sistema de chakras al uso del Sharingan y Mangekyō. Tenía otras pistas. 4 páginas de otras pistas, de hecho, cubiertas con una escritura fina y precisa intercalada con diagramas. Pero no quería sumergirse demasiado rápidamente en hipótesis, pues corría el riesgo de descuidar los hechos. Uma-san, llamó. El Chunin interrumpió la búsqueda que le había asignado y levantó la cabeza. Sakura lo observó por unos instantes.
El adolescente no lo vería como una señal de curiosidad. Para un miembro de la raíz, reflexionar sobre la actitud de un superior era tan impensable como clavarle un kunai entre las costillas, había explicado Sai. Para poder mirarlo sin que él cuestionara su autoridad o siquiera la cuestionara, si solo algunas personas pudieran hacer eso. Era un muchacho de 16 años como máximo, cuyo único rasgo destacable era el desequilibrio entre su nariz prominente y el arco superciliar hundido. Tenía el pelo castaño cortado exactamente igual que el de Sai y unos ojos gris verdosos inexpresivos. Sus conocimientos médicos eran básicos. El entrenamiento de nivel 3 significaba familiaridad con los procedimientos de campo y la capacidad de tratar enfermedades menores y extremidades rotas sin demasiada dificultad. No se podía esperar mucho más de un miembro de Racine. La falta de pensamiento crítico le impedía sistemáticamente seguir progresando. Esta fue probablemente la razón por la que Danzo nunca había logrado infiltrarse en profundidad en el hospital, eso y su falta de consideración hacia los civiles que constituían la mayoría del personal. El niño no le sería de mucha ayuda. Sin embargo, ella debería contentarse con eso. Al menos podía confiar en él para preparar los experimentos y seguir los protocolos que ella indicara. Los miembros de Racine eran, cuanto menos, meticulosos. También le permitiría limitar sus interacciones con Uchiha Itachi al mínimo requerido, y solo por eso, ya lo amaba. Ve a buscar al paciente Uchiha, por favor. Sí, Aruno-sama. Mientras esperaba su regreso, Sakura se dirigió a la habitación que le había pedido que arreglara. Contenía únicamente una silla en el centro y una pantalla blanca en una pared, además de un sillón en una esquina. Sakura le puso la bata blanca doblada encima. La ropa le recordó al hospital de Konoha, y por un momento se preguntó si podría pedirle ayuda a alguno de sus empleados habituales. Ella descartó la idea inmediatamente, por supuesto, su misión era clasificada, pero no sin arrepentimiento. Kajiro-san y Otawaya-san, en particular, habrían sido adiciones bienvenidas. Echaría de menos sus perspicaces comentarios. Sakura se recogió su largo cabello rosado y se colocó el protector sobre la frente para evitar que los cabellos sueltos la molestaran durante los exámenes. Con su portapapeles gris y su bolígrafo en la mano, se sintió nuevamente en su rol de médica, la aprensión que sentía hacia Uchiha Itachi aún presente, pero debilitada. Si quieres hacer este trabajo, niña, no puedes dejar que tus emociones te dominen, dijo Tsunade. Debes saber mantener la cabeza fría y permanecer profesional. Como ninja médico, no tendrás el lujo de tratar solo a desconocidos. Si tus compañeros resultan heridos en una misión, su supervivencia dependerá de ti, ¿entiendes? Sí, Tsunade-sama. No, no lo creo. Mírame con atención, Sakura. Sakura levantó la vista sorprendida. Era la primera vez que Tsunade-sama la llamaba por su nombre. Un día tendrás que cuidar a un amigo o incluso más. Tendrás que sumergir tus manos en la sangre de alguien a quien amas y no llorarás, ni temblarás, ni desmayarás. Tus socios pueden gritar con todas sus fuerzas, pero tú tienes que mantenerte profesional. Sea lo que sea que sientas, sea lo que sea que quieras hacer, debes tratar a tu paciente y nada más. ¿Lo entiendes? Sakura abrió la boca, dispuesta a responder que sí, que entendía, que sería largo y difícil pero que sería una buena estudiante, luego la cerró. Las palabras de Kakashi-sensei regresaron a él. Un verdadero ninja debe mirar más allá de lo obvio, dijo durante la prueba de campana. Más allá de lo obvio. Los engranajes se alinearon. No, señora Tsunade. No lo puedo entender todavía. El Hokage asintió y Sakura tuvo que reprimir un salto de alegría al darse cuenta de que acababa de pasar la prueba. Le había llevado mucho tiempo comprenderlo. Ella solo se dio cuenta verdaderamente de la sabiduría de las palabras de Shisou cuando trató a Ino durante esa misión en la que su mejor amiga casi perdió un brazo. Había sido la peor misión de su vida, incluso peor que aquella en la que Sasuke intentó matarla. Aún recordaba el cansancio que cubría todos sus pensamientos con un velo de niebla, el sabor acre de las pastillas energéticas que todos tragaban como caramelos y la sangre roja de Ino sobre su piel demasiado pálida. Itachi en comparación, Itachi ya no parecía tan formidable. Sakura exhaló un suspiro. Ella era fuerte. De una manera diferente al hermano de Sasuke, pero fuerte aún así. Había llegado demasiado lejos para permitir que sus inseguridades la dominaran. Cuando Uma dejó entrar a su paciente, estaba lista. Uchiha-san lo saludó. Por favor, siéntese. Uma-san, por favor quédate a un lado. El hombre había abandonado su capa y ahora solo vestía una camiseta gris, pantalones capri negros y sandalias. Sakura sintió una ola de fastidio amenazándola cuando notó la rejilla asomándose por el cuello de su top.
Uchiha-san, continuó, durante nuestras próximas sesiones, eliminarás cualquier cosa que pueda impedirme tener una visión clara de tu red de chakras. Itachi asintió y se levantó para quitarse primero la parte de arriba y luego la prenda de rejilla que llevaba debajo. Sakura aprovechó para revisar si había cicatrices recientes o maltratadas. Al no encontrar nada, se adelantó para recuperar la prenda. La malla semimetálica se sentía caliente bajo sus dedos. La afinidad de Itachi por el fuego parecía antinaturalmente poderosa. Sakura intentó no pensar en lo que significaba esta pequeña lucha de poder. Itachi debió haber sabido que ella quería examinarlo. Que viniera con una parte superior hecha de un semimetal que interrumpía el flujo de chakra que se sentía desde el exterior. ¿Cuánto había pagado por una prenda entera hecha de un material tan caro? Había ahorrado durante meses para comprar un simple implante. No tenía sentido, a menos que quisiera ver cuándo ella notaría que algo andaba mal. A menos que quisiera ponerla a prueba. Sakura agradeció a los kami por darle la espalda al desertor cuando se dio cuenta. Ella borró todo rastro de ira de su rostro, se puso de nuevo su máscara de profesionalidad y colocó la prenda, el salario de varios años. En el sillón, Itachi se había vuelto a poner la camiseta y la estaba mirando. Uchiha-san, comenzó Sakura, calmando la parte de ella que quería preguntarle qué exactamente creía que estaba intentando hacer. ¿Has sufrido alguna enfermedad menor últimamente? ¿Inflamaciones, migrañas, dolores repentinos? Itachi asintió y Sakura esperó una aclaración. Cuando se hizo el silencio, se preguntó cómo se vería la hermosa cabeza de Itachi encerrada en acero fundido. ¿Qué enfermedades menores? Dolor, dijo. Sakura se tragó un comentario sarcástico sobre su locuacidad. Era la primera vez que hablaba en 2 días y la falta de práctica hacía que su voz se roncara. Oh. A la cabeza y al estómago. Ella tomó nota de la información. Como era de esperar, los vasos de los chakras se estaban agrandando y el paciente, en lugar de seguir los consejos médicos y limitar el uso de sus chakras, estaba bombeando tanto como podía infundir en sus extremidades. Obviamente, a medio plazo, con reservas como las de Itachi, los órganos sufrieron una inflamación que se tradujo en dolores repentinos en las zonas más estresadas. Sakura consideró la posibilidad de tratar estos síntomas, pero luego la descartó. Necesitaba tratar la causa raíz, no las consecuencias. Además, con un poco de suerte, el dolor haría que el paciente limitara el uso del chakra. Bien. Con mucha suerte, quizás. Dada la identidad del paciente en cuestión, una enorme dosis de suerte sería más segura. ¿Has notado alguna diferencia en el uso de técnicas relacionadas con tu Sharingan durante los últimos meses? ¿Su poder o sus efectos? No para el ojo izquierdo. ¿Y el ojo derecho? Ya no puedo usar el Sharingan con mi ojo derecho. ¿Qué pasa con Mangekyo? Es inútil en mi ojo derecho y más difícil de usar que antes en mi ojo izquierdo. Sakura tomó nota. ¿Has perdido la visión en tu ojo derecho? Ella continuó. Casi por completo. Pero tu Sharingan es completamente inutilizable en ese ojo. Sí, la visión y el uso del Sharingan estaban por tanto disociados. Sakura lo sabía, pero escucharlo de un verdadero Uchiha la ayudó a imaginar cómo usar esa información. Ella inmediatamente siguió con la siguiente pregunta. ¿La decadencia de vuestro Mangekyo se produjo al mismo tiempo que la del Sharingan? Itachi no se movió durante varios segundos. Sakura contuvo la respiración. Era la pregunta más importante de esta entrevista, porque era la que ella no sabía responder. Konoha no tenía registros médicos que describieran cómo funcionaba el Mangekyo Sharingan en un organismo nativo. ¿El Mangekyo Sharingan utilizó los mismos recipientes que el Sharingan normal? Este fue el caso de Kakashi, cuyos vasos de chakra estaban anormalmente distendidos a la altura de su ojo izquierdo. Permanecieron permanentemente del tamaño necesario para el flujo de chakra requerido por el Mangekyo. Esto explicaba la diadema que mantenía en su implante. Naruto y ella habían hecho tantas suposiciones sobre esta diadema durante sus años Genin, que la verdad le había parecido decepcionante cuando Shizune se la había revelado. ¿Cómo actuó el alumno para un Uchiha? ¿Podrían los barcos cambiar de tamaño? Hubo un grupo completamente nuevo de barcos que surgió cuando los shinobi desarrollaron su Mangekyo. ¿Por qué la pupila causó sistemáticamente ceguera progresiva? No, dijo finalmente Itachi. Así que la decadencia del Sharingan y la del Mangekyo fueron cosas distintas. Esto corroboró la hipótesis de que los vasos de los chakras estaban reservados exclusivamente para el alumno final. Pero Itachi no había terminado. Mi Mangekyo está decayendo junto con mi vista. Sakura necesitó unos segundos para absorber la información. Dijiste que solo perdiste parcialmente la vista mientras que tu Mangekyo está completamente inutilizable en tu ojo derecho.
Mi Mangekyo no sirve, corrigió con ese tono eternamente suave y cansado. Puedo usar Tsukuyomi con el mismo poder que un genjutsu promedio. Es decir, un poder tan débil que un simple Kai sería suficiente para romperlo, completó Sakura. Esto significaba que Mangeki no era una cuestión de todo o nada. No había ningún umbral de chakra que tuviera que cruzarse para que la técnica funcionara. Fue posible modular su potencia. Entonces, ¿Mangekyo y la vista estaban relacionados? Parecía contraintuitivo. Si el Sharingan y la vista estuvieran disociados, se esperaría que el Mangeki representara su propia categoría o estuviera vinculado al nivel inferior, el Sharingan, no que estuviera vinculado a la vista. ¿Se podría activar el Mangeki sin utilizar el Sharingan normal? En cualquier caso, esto explica por qué el Sharingan no afecta a la vista mientras que su versión evolucionada produce ceguera. Sakura terminó de transcribir las respuestas y continuó. Voy a examinarte los ojos. Cancela tu ilusión. Itachi no se movió, pero su ojo derecho quedó cubierto por una capa translúcida. Después de esto, el examen fue de rutina. Sakura se abstuvo de hacer observaciones, prefiriendo esquematizar todo lo que sentía bajo sus dedos mientras dejaba que el chakra médico entrara en los ojos de Itachi. Ella le hizo abrir la boca, decir a Itachi tardó varios segundos en obedecer, probablemente sorprendido de que le pidieran tal cosa, notó que efectivamente sus vasos estaban dilatados y pudo comprobar que solo había vasos de chakra normales y venas ópticas y nervios al nivel de las puertas de los ojos. Itachi permaneció en silencio. Su falta de curiosidad le pareció morbosa a Sakura. Por lo general, sus pacientes querían escapar. Kakashi-sensei, regresa aquí. O saber absolutamente todo lo que estaba haciendo. La inmovilidad de Luchia era perturbadora. No te convertiste en un ninja de rango S sin aprender sobre tu entorno. Pero en el fondo, viniendo de un hombre que estaba convencido de que moriría en los próximos meses, no era tan sorprendente. Sakura se sacudió su enojo y sacó al desertor de la habitación. Su gracia natural de shinobi era aún más visible cuando no llevaba una capa, y la kunoichi contuvo el deseo irracional de destruir la pared con un puñetazo. La opinión de un Nukenin, sin importar lo poderoso que fuera, cualquiera que fuese su hermano pequeño, no le importaba. Aunque en realidad no era un Nukenin. Ella negó con la cabeza e ignoró los pensamientos errantes. Los celos de Sakura no importaban. El médico jefe Haruno tenía trabajo que hacer.